Primer carta a los Corintios, capítulo 13. Y le decía yo que es el mismo mensaje. Bueno, quiero que sepa que casi todos los pastores que dan 2 o 3 mensajes dan el mismo siempre a la misma iglesia, a su misma iglesia. Nosotros estamos acostumbrados, el pastor Fer y yo, que cuando Dios no nos ha dado una serie así como la que nos acaba de dar, Él profetiza una cosa, lo que el Espíritu Santo le da, y Él profetiza. Él predica una cosa y yo predico otra. Pero en esta ocasión voy a repetir el mensaje, aunque nunca salen iguales, porque siempre son un parteaguas en la vida de la iglesia. Amén. Y yo estoy seguro que va a ser de bendición para ti, y vas a tener una nueva visión, especialmente de lo que es el amor de Dios. Mandamos saludos a todas las personas y a todos nuestros amigos que nos ven en redes sociales, en Facebook, y le das un aplauso a todos nuestros hermanos en Tijuana, en Arizona, en Colombia, aquí en nuestra República Mexicana. Yo les dije que cómo venían de estado de ánimo. Ahora quiero que le des un aplauso a Jesús, a ver si es cierto. Eso ya está mejor. La semana pasada yo estuve predicando acerca de los dones. Hablé del ensanchamiento que proféticamente se nos ha dado y que yo lo creo con todo mi corazón. Por eso hice este acto profético, porque no nada más tenemos que esperarnos a que las cosas sucedan, sino tenemos que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nunca regresa a Él vacía. Ahorita lo que hicimos regresa a su origen, al Padre Celestial, pero regresa con resultados la próxima semana. Yo así lo creo, ¿ok? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces yo estaba predicando la semana pasada acerca del ensanchamiento, que nos íbamos a ensanchar a la mano derecha y a la mano izquierda, y que íbamos a crecer, y hablé sobre los dones, porque los dones que Dios tiene, Dios tiene bodegas en el cielo con muchos dones espirituales que quiere darte a ti, a tu iglesia, y que quiere darte a ti para que tú los uses. Nada más que a veces nadie los pide. Nadie pide esos regalos espirituales que Dios tiene para ti. Y la semana pasada los pedimos, y estoy seguro que muchos de ustedes recibieron de parte de Dios algo. Pero cuando yo estaba ministrando aquí la semana pasada, leí el capítulo 12 de primer carta a los Corintios, capítulo 30, verso 31, perdón, capítulo 12, verso 31. Y mientras yo estaba leyéndolo, el Señor clavó una espada de amor en mi corazón, que me hizo hacer este mensaje, meditar este mensaje y darles este mensaje. Y este verso que yo leí en la administración es dice: procurad pues los dones mejores. De eso estuvimos pidiendo. Pero la frase que sigue, esa fue la espada de amor que el Señor clavó en mi corazón, porque dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y cuando dice yo muestro un camino más excelente, está diciendo Pablo que todos los dones son muy buenos. Repite conmigo: son muy buenos. Yo quiero dones, repite conmigo. Pero Pablo está diciendo que hay algo más excelente que los dones, y eso más excelente se llama, ¿cómo? Amor. Y te voy a leer a partir del verso 13, y ahí nace este mensaje. Dice, capítulo 13, verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fer,
Sube y dale unos golpes nada más a los platillos. No importa. ¿Eso es música? No. ¿Qué es? Ruido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que nomás hago puro ruido. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Wow. Todos estamos hablando de dones. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? Repite conmigo, de nada me sirve. Y empieza el apóstol Pablo a describir el amor de Dios. Este no es el amor que tú y yo conocemos, es el amor de Dios. Y fíjate lo que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y nos está describiendo el apóstol Pablo el amor que viene de Dios. Repite conmigo, el amor que viene de Dios. Ahora, volviendo un poquito a la vida de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo pisó, sus hermosos pies pisaron este planeta, Él se encontró con una generación que tenía mucho conocimiento bíblico. Los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley conocían mucho la Torá, enseñaban a sus niños porque así estaba escrito. Eso te lo enseñé también la semana pasada. ¿Sí fue la semana pasada, el Día del Padre? No, fue hace 15 días. Fue hace 15 días. También te lo enseñé. Y se encuentra con una generación que conocía mucho de la palabra de Dios, pero que le faltaba algo, que viene en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39 al 42. Y fíjate lo que Jesús le dice a una generación docta en la palabra, a una generación que era tanto el conocimiento que tenía, especialmente los escribas y los fariseos, que no se dejaban enseñar por nadie. Y fue uno de los problemas que tuvieron con Jesús, que no se dejaban enseñar. Y fíjate lo que dice Juan 5, 39 al 42. Le dice a toda la multitud que estaba con él, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis, ¿qué dice? Amor de Dios en vosotros. ¿Qué le faltaba a esa generación? Amor. Y a lo mejor tú me dices: pastor, no, sí amaban a sus hijos, sí amaban a su esposo. Claro que había amor. La clase de amor que normalmente tú y yo conocemos tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con lo que sientes por tu esposa. ¿Cuántos esposos aman a sus esposas? ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Fíjate, siempre las mujeres son más. A ver, ¿cuántos esposos aman a sus esposas? Amén. ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Amén, dice allá. Fíjate cómo la palabra de Dios es clara en ese sentido.
Y el amor que nosotros conocemos es el sentimiento que nos une a la esposa, a los hijos. A los hijos hay un amor, hay una conexión muy bonita sobre los hijos, y también tiene que ver con otras palabras que vienen en griego, que tienen que ver con eros, tiene que ver con la relación sexual, tiene que ver con muchas cosas que nosotros interpretamos como amor. Pero el amor de Dios es diferente. Repite conmigo, es diferente. Y viene a mi mente algunos pasajes fuertes donde Jesús le habla también a esa generación, en donde Él les dice, por ejemplo, en Mateo 25:12, de las 10 vírgenes, ¿te acuerdas cuántas se quedan fuera? 5. Y les dice unas palabras que duelen, que lastiman, pero que eran reales. Y les dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Les dice a las 5 vírgenes, tú y yo sabemos que eran insensatas porque no tenían suficiente aceite. Pero si hay algo terrible que nos pudiera pasar, es de que Jesús un día nos diga, no te conozco, mosco, no sé quién eres, de dónde vienes. O sea, olvídate, si Jesús te llega a decir eso, no te conozco, preocúpate, porque a estas 5 vírgenes se lo dijo. Y luego viene en Mateo 7:21 al 23, también se encuentra con una generación de seguidores de Jesús que estaban con él prácticamente de día y de noche, y les dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? Muchos. Otra vez di conmigo, muchos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunta. Fíjate lo que dice el verso siguiente. Y entonces les declararé, está hablando Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese tiempo? El día que nos llame a su presencia. Nunca, ¿qué dice? Os conocí, hacedores de maldad. O sea, son palabras fuertes. También les dice, no los conozco, no sé quiénes son. Señor, andábamos contigo, hicimos milagros en tu nombre. Le dije, en el nombre de Jesús, demonio sal, y salió. ¿Y qué les dice Jesús? No los conozco. Ahora tú me puedes decir, ¿por qué Jesús les dijo eso? ¿Realmente los conocía porque andaban con él? Andaban con él, los veía, les predicaba y los veía a la cara como yo los estoy viendo a ustedes. De que los conocía físicamente, los conocía físicamente. Pero el verso que te voy a leer a continuación nos aclara por qué les dice esa palabra. Y este verso está en primera carta a los Corintios capítulo 8 verso 3. Y ahí te vas a dar cuenta por qué les dijo, no los conozco. Y dice lo siguiente, pero si alguno, ¿qué dice? Ama a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué les dijo no los conozco? Porque no amaban a Jesús. Eran seguidores nada más. Admiraban su doctrina, les gustaba oírlo predicar, les gustaba el pan gratis que le daba, les gustaban ver los milagros, la multiplicación de los panes y de los peces. Les gustaba el show y el espectáculo cuando Jesús hacía una sanidad, pero no lo amaban. Quiere decir que cuando tú amas a Jesús, hay una conexión entre el cielo y la tierra a través del Espíritu Santo, y es cuando Él inscribe tu nombre en el libro de la vida y te dice, ese Aaroncito me ama. Y le dice al arcángel Gabriel, inscribe su nombre, por favor, porque ya vi que sí me ama. Y así con todos y cada uno de ustedes que aman a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Entonces la palabra dice que Él te conoce. La forma en que los otros no los conociera porque no lo amaban, y la forma, el boleto que nosotros tenemos para ser conocidos por Dios es el amor. Amén.
¿Vamos entendiendo? Perfecto. Ahora fíjate bien, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él no solamente tenía el poder del Padre, no solamente tenía las llaves del reino de los cielos para mandar traer ángeles, para poner sus hermosas manos en las personas y que las personas sanaran, sino que Jesús tenía una conexión de amor con las personas a las que sanaba. A Jesús le dolía lo que le pasaba a los leprosos. ¿Sabes que los leprosos eran cuando les brotaba le empezaban manchitas en la piel, iban con el sacerdote y el sacerdote les decía: este hombre tiene lepra? ¿Sabes lo que significaba eso? Que los tenían que enviar a las cuevas, a las cavernas, y no podían ver más a su esposa. Dejaban trabajo, dejaban esposa, dejaban hijos, porque era contagiosa la lepra. ¿Cómo crees que se sentía un hombre o una mujer que tenía lepra? Y todavía la ley judía decía que ellos tenían que decir: inmundo soy, cuando tenían que ir y todos a correr. El desprecio que esa clase de personas sentía, lo sentía Jesús, lo experimentaba Jesús, le dolía todo eso a Jesús. Y te lo voy a demostrar con la siguiente historia. Hay una historia en Lucas 7 del verso 11 al 15 que dice lo siguiente, que yo sé que tú conoces esta historia, pero quiero aterrizar en una palabra para que veas cómo se conectaba Jesús con las personas. Y dice Lucas 7 del verso 11 al 15: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué sucedió con Jesús? Se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. Yo no sé lo que se sienta, pero debe de ser para una madre terrible, algo terrible, perder a su único hijo. Y Jesús pudo experimentar ese dolor que tenía y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Yo les explicaba en la mañana, cuando una persona, bueno, ahora ya hay incineraciones, pero a mí me tocó de niño cuando íbamos a los sepelios, que ¿cuántas personas cargan un féretro o la caja de muerto? Pues como 6, ¿no? O sea, a mí una vez me tocó cargar echarle la mano a alguien, pues. Y lo único que tienes visión, porque al único que ves es al que tienes enfrente, y si vas hasta adelante, pues llevas con el peso, llevas la dirección de la caja, no puedes perder atención en lo que estás haciendo y vienes avanzando. Pero dice la Biblia que cuando Jesús toca el féretro, ¿qué sucede con los hombres? Se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? No les dijo deténganse, solamente tocó el féretro. Solamente tocó el féretro y algo empezó a suceder inmediatamente que lo tocó, porque el corazón de Jesús se conectó con el de la viuda y dijo: esta mujer está sufriendo terriblemente, ¿qué puedo hacer para que no llore? Le voy a regresar a su hijo. Y en cuanto toca el féretro, el cuerpo empieza a cobrar vida y empieza a hacer ruido. Por eso los que lo llevaban cargando dicen: ¿qué está pasando aquí? Stop. Y se paran porque el niño revivió desde que estaba allá en la caja. Y empieza a hacer ruido y se paran. ¿Sí me entiendes? No sé qué situación estés pasando hoy, pero solamente necesitas un toque de Jesús para que traiga vida a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu salud, a tu vida en general. Solo necesitas un toque del Maestro. Amén. Y resulta que después le dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto, dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio ¿a quién? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Voy a enterrar a mi hijo y me encuentro con el Maestro
toca el féretro y lo que estaba muerto ahora está vivo. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día, dentro de la misericordia de Jesús, vino a nuestra vida y nos dio vida juntamente con Él. Amén. Clavando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso hoy podemos decir que estamos vivos. Pastor, yo también antes estaba vivo, antes de conocer a Jesús estaba vivo. No, estabas muerto espiritualmente estabas muerto. Ahora tienes vida y tienes un boleto, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando tú y yo partamos de esta tierra, ahí empieza lo bueno, empieza la eternidad junto al Maestro. Amén. Ok. Otra historia, bueno, no es otra historia, otro verso que te voy a leer para dejarte como base principal que Jesús no oraba por orar, sino que había esta palabra de compasión. Y la palabra compasión a veces no la entendemos nosotros en las traducciones como debe de ser, pero compasión significa compadecimiento de alguien hasta las entrañas, hasta llegar a sentir el mismo dolor de la otra persona. Eso es lo que significa compasión. Y en el español yo estuve viendo una palabra que pudiésemos entender mejor, y se llama empatía. La empatía se hace referente a la capacidad emocional o afectiva del individuo, en el cual es capaz de ponerse en la situación emocional de la otra persona. Y esto a los que somos pastores, o a los que escuchamos, o a los que ministramos, nos es muy familiar. A veces cuando nos cuentan sus cosas, nos es muy familiar que nos duela lo que les pasa, porque a qué padre no le duele lo que le pasa a sus hijos. Y a mi esposa y a mí a veces nos duele mucho, pero es una manera de conectarnos y que el Espíritu Santo obre. En Mateo 9, verso 35 y 36, dice que Jesús recorría todas las ciudades. Ahorita te lo van a poner. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué dice? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes compasión de ellas, porque estaban, ¿qué dice? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si a ti te pase. Si tú vayas, a veces yo voy caminando en la calle, o a veces en la televisión veo las manifestaciones y toda la violencia que hay, y siento una terrible tristeza, porque esa gente necesita conocer a Cristo. Están desamparados, están desamparadas, no tienen un pastor. Cuando veo a niños pequeñitos pidiendo monedas en los semáforos, cuando ellos tendrían que tener un hogar digno, una comida segura, una escuela segura, me duele el corazón, porque digo, no puede ser. ¿Te ha pasado? Porque si no te ha pasado, es que tienes un corazón duro, tienes un corazón insensible. Y cuando llegamos a Cristo, se trata de que cada día nos parezcamos más a Él. Y a Él le dolía, se identificaba con el leproso, se juntaba con los rateros. Cuando le dice a Zaqueo: voy a ir a tu casa, desciende de ese árbol porque voy a ir a tu casa, no le dijo: voy a ir a tu casa, pero antes arrepiéntete y regresa todo lo que le debes a lo que le robaste. ¿Le dijo así? No, primero lo invitó a su casa. Le dijo, más bien dicho: esta noche voy a ir a tu casa. Y después, cuando Jesús entra a su casa, después viene el cambio de Zaqueo. O sea, el corazón de Jesús era primero mostrar su amor. Él mostraba primero su amor y después la gente se transformaba. Primero su amor y después la transformación. Repite conmigo: primero el amor y después la transformación. Y nosotros a veces somos al revés. Primero te transformas y luego te doy mi amor. ¿Sí o no? Primero me obedeces y luego veo si te amo o si te doy lo que necesitas.
Primero piensas o actúas como yo creo que tienes que actuar y después yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Y yo no veo a un Jesús así. Jesús primero se daba todo, sin esperar nada a cambio, como dice primera carta a los Corintios capítulo 13. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque yo te hablé de los dones la semana pasada. Y los dones en Hechos de los Apóstoles provocan un crecimiento, un ensanchamiento. ¿Te acuerdas que empezaron 120, luego fueron 3,000, luego fueron 5,000 y después ya no se podían contar? ¿Por qué? Porque había sanidades, había milagros, los muertos resucitaban, todos los discípulos hacían sanidades, prodigios y milagros, y la iglesia crecía. Y la iglesia crecía, pero también estaban unánimes. Di conmigo, unánimes. ¿Qué te estoy diciendo? Que si nosotros aspiramos a que esas sillas se llenen, a que podamos abrir a lo mejor, proféticamente hablando, un tercer servicio. Wow. Dicen los servidores. Cuando nosotros pensamos de esta manera, entonces esas sillas se van a llenar. Pero la atmósfera que debe de haber aquí entre nosotros, y ahí quiero empezar con el mensaje, es que la atmósfera de este lugar, aparte de que está el Espíritu Santo, debe de haber amor, pero no del amor que tú conoces, sino del amor de primera carta a los Corintios capítulo 13. ¿Sale? ¿Estás listo? ¿Ya oré o no oré? ¿Ya oré? ¿Ya va? Ok. Bueno. La base del avivamiento es el amor. Repite conmigo, así se llama este mensaje. La base del avivamiento es el amor. Repite conmigo. Ok. Ahora, la palabra traducida correctamente que habla sobre el amor de Dios es ágape, traducida en griego. Repite conmigo, ágape. Y significa lo siguiente: este es el amor de Dios. Te lo van a pasar, ahí ya están. Dice, amor no egoísta que busca el bienestar de la otra persona. No es emocional. Fíjate, nosotros creemos que es emocional. Sentimos una emoción cuando estamos enamorados. ¿A poco no? Pones tus ojitos de borrego a medio morir, maripositas en el estómago cuando estás enamorado, cuando estás enamorada. Pero eso se llama, les decía en la mañana, se llama enamoramiento. Y eso los especialistas dicen que se termina en 3 años. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Repite conmigo, el amor de Dios es una decisión. Cuando Jesús iba con la cruz al Calvario, cuando le escupieron, cuando se burlaron de él poniéndole la corona de espinas, cuando le escupieron, él no estaba diciendo, ay, qué bonito siento, qué emoción que voy a ir a la cruz, qué emoción que todos los que sané me van a traicionar y van a votar porque que sea salvo Barrabás. Él no estaba sintiendo bonito, pero él tomó una decisión. Yo cuando me casé con mi esposa, yo le dije, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Eso es un pacto. Ese es un pacto que tiene que ver con una decisión, no con un sentimiento. Jesús no se movía por sentimientos. Jesús fue a la cruz porque tomó una decisión. Ahora bien, dice, no es emocional, es una decisión que fluye de la voluntad. Este amor este amor no depende del comportamiento de la otra persona, no lo condiciona, solo le importa el bienestar del ser amado y da amor sin esperar, ¿qué dice? Nada a cambio.
Y vamos a ver algunas características prácticas de cómo puedes tú echar a andar el amor de Dios, primero conocerlo y cómo lo puedes poner en práctica aquí y ahora en tu diario vivir. Pero primero tienes que entender que el amor de Dios es muy diferente al amor que el mundo nos ha enseñado. ¿Cuántas parejas se divorcian porque dicen, se nos acabó el amor? No. Aquí dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. José se equivocó cuando dijo que el amor acaba. Por eso se murió. No es cierto. No sé por qué se murió. Pero el amor no se acaba. El amor nunca deja de ser. Ok. Fíjate, quiero que vayas a 1 de Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Si traes tu Biblia, gloria a Dios, vas a entender mejor porque vas a empezar a marcar. Y alguien que me diga lo que dice el encabezado en el verso 7 arriba. ¿Dios es qué? Amor. Ok. Vamos a leer. Dice, fíjate cómo el apóstol Juan, su sobrenombre de él era el apóstol del amor, precisamente así le decían. A él le fue revelado desde el evangelio y las cartas todo lo que tenía que ver con el amor, porque él era bien amoroso. ¿Quién se recostó en el pecho de Jesús? Él, nomás él. Era muy amoroso con Jesús. Yo creo, mi opinión es que por eso Dios le revela a él esto. Y era tan amoroso que no les dice hermanos. ¿Cómo les dice la primera palabra? Amados. Amémonos unos a otros, porque el amor ¿es de quién? Es de Dios. ¿A quién le pertenece el amor? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y fíjate lo que dice el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, este es para reflexionar. A ver, ¿cómo sé si sé amar? Porque aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Por lo tanto, si no ha conocido a Dios, Él tampoco me conoce a mí. Y si no me conoce a mí, tampoco mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si mi nombre no está inscrito en el libro de la vida, yo no me voy al cielo cuando yo muera. Y es de lógica elemental. Y dice el verso 9, este punto se llama: el amor se demuestra, no son palabras. Repite conmigo: el amor se demuestra, no son palabras. Fíjate lo que dice el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Jesús, el Padre, no estaba en el cielo viendo, diciendo: híjole, qué mal están esos seres humanos, pobrecitos, cuánto los amo yo, de veras que los amo. Son malos, pero los amo. Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Dios no pensó así, el Padre nunca pensó así. El Padre dijo: porque de tal manera los amo, que voy a enviar a mi Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dime, amor es acción. Eso es lo que estaba haciendo el Padre. Y aquí dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Ahora fíjate lo que dice 1 de Juan 4, verso 8. Lo voy a enfatizar otra vez. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero que ese verso te lo voy a estar repitiendo durante todo el mensaje. Repítelo conmigo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora fíjate, había una iglesia, quiero que le pongas un separador ahí porque vamos a regresar. Había una iglesia, quiero que vayas conmigo a segunda carta a los Corintios capítulo 8, en donde Pablo estaba
en pleno ministerio, estaba viajando por todas partes y todo lo que él recorría, todos los lugares, si tú te pones a ver el mapa o los mapas donde él recorrió enseñando y predicando la palabra de Dios, eran distancias muy grandes. Normalmente el medio de transporte eran barcos, él se transportaba vía marítima. Y los viajes siempre han sido costosos. No creas que porque era el apóstol Pablo sacaba su credencial y decía Instituto Celestial otorga esta credencial al apóstol Pablo para que sea libre de pagar pasajes en los barcos. No, él tenía que pagar, él tenía que pagar todos sus viajes. Pero había una iglesia a la cual el apóstol Pablo se refiere en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 y dice: asimismo, hermanos, verso 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿A quiénes? A los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Macedonia era una iglesia pobre. Repite conmigo, era una iglesia pobre. Pero fíjate cómo entendía que invertir en el reino era la mejor inversión que podían hacer. Verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué dice? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, habían hecho una colecta y una muy buena colecta y se la mandan a Pablo para que él continúe con el evangelio. Si tú no sabes, hoy lo vas a saber, pero la mejor inversión que tú puedes hacer no es la casa de bolsa, ni es la tasa de interés que te dé el Banco Nacional de México. La mejor inversión que tú puedes hacer es en el reino de los cielos. Amén. No te lo digo yo. Ya va a empezar el pastor a hablar de dinero. No, tengo que hablarte de esto porque esto es una bendición para ti. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará. Así de sencillo. Y ellos, los de Macedonia, entendían que el dinero que invertían en las misiones de Pablo iba a ser redituable. Ellos veían que entre más le daban a Pablo, más recibían de Dios. Entre más le daban a Pablo, más recibían de Dios. Entre más inviertes en el reino de los cielos, más recibes de Dios. Es una garantía y es un principio de economía que no te lo van a enseñar en ninguna escuela, pero es la mejor inversión. Y aparte tenemos como un nombre la iglesia que se llama. Quiere decir que las semillas que tú siembres van a dar fruto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora fíjate, ve conmigo por favor al verso 19. Me voy a brincar porque lo que te quiero demostrar es esto. Dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para este donativo. Dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Yo te pregunto, ¿esa iglesia tenía amor? Claro. ¿Cómo lo demostraban? Dando a las misiones para que la palabra de Dios llegara hasta donde tuviera que llegar. ¿Sí me entiendes? El amor se demuestra. Yo no puedo concebir a un esposo que diga: ay, cuánto te amo, y la pobre esposa que le diga: sí, yo sé que me amas, pero tengo 3 días sin comer. Pues llénate con amor, corazón. Es incoherente. Si amas a tu familia, tienes que ser un buen proveedor. ¿Sí entendemos? Varones, ¿entendemos? El amor se demuestra, no nada más se habla. Jesús nos enseñó eso. Ahora, esta iglesia demostró y no solamente eso, sino que fue impresionante el crecimiento que se tuvo, y esta iglesia queda registrada
no como una iglesia que daba por tener, sino que por no tener daba. Parece ser contradictorio lo que te estoy diciendo. Pero cuando nosotros entendemos este principio de dar y sembrar en el reino, no es porque nos sobre, es porque necesitamos sembrar para después cosechar. No conozco un campesino que esté esperando una cosecha que nunca sembró. Es ridículo, no puede ser. Si sembramos en el reino, vamos a recibir del reino. Amén. Y esta iglesia queda registrada como una de las más generosas en los tiempos del apóstol Pablo. Pero ahora bien, quiero pasar al siguiente punto y quiero darle gracias a Dios porque ustedes están aquí hoy. Porque hay muchos y muchas que con estas nuevas noticias, que ahora viene la tercera oleada, que hay una nueva cepa, y que 3 cepas, y que 4 cepas, y que no sé cuántas cepas. Entonces entra un pánico y la gente otra vez está dejando abandonadas sus sillas en la iglesia. ¿Y por qué te digo eso? Hoy no sé si estamos filmando, ¿no? ¿Sí estamos filmando? Dice que sí. Bueno, pues les voy a hablar a los que están allá en la cámara. Aunque antes de eso voy a hacer lo que hice en la mañana. Quiero que se den un aplauso a ustedes por estar aquí. Dense un aplauso. Pastor, ¿por qué el aplauso? ¿Por qué el aplauso? Porque vencí mis temores y estoy en el lugar en donde tengo que estar alabando y exaltando el nombre del Señor Jesús. Yo les contaba en la mañana, el pastor Peñalosa nos estaba contando de una familia que entraba a la iglesia, entraba los domingos y dice que se asomaban y ya veían más o menos gente y se iban. El papá decía, no, vámonos, hay mucha gente, y nada más. Y la segunda semana fueron otra vez, hasta que la tercera un ujier los alcanzó y les dijo, oigan, ¿por qué se van? Dice, es que hay mucha gente y aquí hay mucho riesgo de contagio. No vamos a venir hasta que esto se acabe o hasta que haya menos gente. Bueno, pues está bien. El reporte se le dio al pastor porque era una familia pues que normalmente estaba asistiendo a la iglesia. Y que como a las 3 o 4 semanas le hablan al pastor Peñalosa y le dicen, pastor, venga a orar por nosotros porque estamos todos contagiados. O sea, se contagiaron en otro lado. Les daba miedo ir a la iglesia para no contagiarse, pero no les daba miedo ir a las plazas comerciales. Les daba miedo ir a la iglesia, pero no les daba miedo ir al cine con sus amigos. Les daba miedo ir a la iglesia, pero no les daba miedo ir a sus reuniones sociales. ¿Sí me entiendes? Y se contagiaron todos en otro lado. Y nos cuenta el pastor y dice, fíjate nada más, no vinieron a la iglesia. Y yo estoy seguro, eso no me lo dijo él, pero yo estoy seguro que el Señor los mandaba a la iglesia para decirles, vayan a la iglesia porque los voy a proteger con mi Espíritu Santo, para que cuando salgan a la calle no se contagien, para que ustedes sean cubiertos. ¿No dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? ¿Sí o no dice eso? Pero la gente está llena de temor. Ahora viene todo esto y otra vez van a empezar a abandonar las iglesias. Estoy de acuerdo, cuando estaban en semáforo rojo yo mismo cerré la iglesia, pero ahorita estamos en semáforo verde. Y a ti te hablo que estás allá encerrado en tu casa, que tienes miedo de contagiarte, pero que de todas maneras vas al súper, vas a hacer tus cosas en la calle. Te puedo garantizar que aquí nunca te vas a contagiar. No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo está aquí. Pero tienes que entender algo a ti, así, sí, tú que me estás viendo ahí en tu celular o en tu pantalla, hazme un close-up, a ver si se puede. Fíjate lo que te dice Dios hoy. Fíjate lo que te dice Dios hoy en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice Primera de Juan 4, 18. ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando hoy? Del amor. Dice, en el amor, ¿qué dice? ¿No hay qué?
no hay temor. ¿De qué amor estamos hablando? Del amor de Dios. Entonces dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor. ¿Echa qué? Fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Me oíste? Hey, a ti. Ven a la iglesia. Regresa, tu silla te está esperando. Ahí está tu nombre reservado. No te va a pasar nada. El Espíritu Santo te lo garantiza. Me van a echar bronca después, vas a ver. Punto número 2. ¿Cómo demuestro el amor? Amando a los hermanos. Regresa por favor a la primera carta de Juan, pero ahora al capítulo 3, verso 14 y 15. Y dice Juan en su primer carta, capítulo 3, verso 14 y 15, lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos saben que han pasado de muerte a vida? Es decir, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy en Cristo Jesús tenemos vida, y vida en abundancia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo sé que eso es verdad? La misma palabra nos dice en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y yo cuando leí esto dije, ups, quiere decir que el amor de Dios, el primer lugar en donde se tiene que ver reflejado, ¿dónde es? ¿Dónde es? En la iglesia y en tu casa. Amén. Fíjate la palabra tan fuerte que dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: ustedes, la gente los va a identificar por algo. ¿Te acuerdas por qué era? ¿Por qué? Porque se aman. Y en esto conocerán que son mis discípulos, porque se van a amar los unos a los otros. Ahora mira, en el camino de la vida, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, nos vamos a encontrar con personas con las que somos compatibles y luego conectamos. Pero también nos vamos a encontrar personas con las que chocamos, con las que no nos caen bien, con las que nos contradicen o las que no están de acuerdo con nuestra manera de ser y de pensar. Y a lo largo de mi vida yo me he dado cuenta que cuando tú te enfrentas con personas con las que no te llevas bien, con las que nomás las ves y dices, Dios está tratando contigo, te las está poniendo a propósito porque quiere perfeccionar tu amor. ¿Sí me entiendes? Te las pone a propósito, no es ningún accidente. Dios está tratando contigo porque Él desea que los ames así como son, no como tú esperas que sean. Jesús dijo muchas veces: si ustedes aman a los que los aman, en otro lenguaje coloquial, ¿eso qué chiste tiene? El verdadero cristiano ama a sus enemigos, bendice a tus enemigos, ora por el que te persigue. Ese es el verdadero cristiano. Y si tenemos nosotros conflictos, ahora bien, todo tiene una conexión. Si yo estoy pidiendo un avivamiento a Dios y Dios me confronta la semana pasada y me dice: ok, yo estoy dispuesto a darles dones, pero la plataforma que yo quiero es amor entre ustedes. Si no, no. Prefiero que el avivamiento venga en esa iglesia con paredes de adobe de 4x6, en donde los 25 congregantes que están ahí se aman. Y no porque piensen lo mismo,
ni porque sean iguales, ni porque vivan en la misma colonia, sino porque el amor de Cristo los vino a unir y por eso se aman. Y yo me preocupaba y decía, wow, esto está tremendo, porque si no entendemos esta parte, que la plataforma del avivamiento es el amor entre nosotros, ¿por qué primero entre nosotros? Voy a seguir leyendo. Dice el verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice? Homicida. Estoy en 1 Juan 3, verso 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, ¿por qué la Biblia nos insiste tanto y Juan nos insiste tanto en que el amor entre los hermanos debe de ser la base de todo? Porque si no aprendemos a amarnos aquí los unos a los otros, menos vamos a amar a los de allá afuera. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque mira, en un avivamiento, pastor, ¿qué es eso del avivamiento? El avivamiento es un hambre de la gente en general por buscar a Dios. Y la gente en este tiempo va a empezar a buscar a Dios de una manera desesperada, porque los acontecimientos proféticos que se vienen, sí, vienen desgracias y vienen situaciones de terremotos y de todo lo que la Biblia dice, y eso va a provocar que la gente busque a Dios. Pero ¿qué va a pasar el día que por ahí entre un sicario con una R15? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Lo vas a amar o te vas a echar a correr? Vámonos, pastor, este trae arma. ¿Cómo vas a reaccionar cuando entre un transexual o un transvesti? ¿Cómo vas a reaccionar? Si no somos capaces de amarnos entre nosotros, menos vamos a ser capaces de amar a las gentes que van a llenar esas sillas. Tal vez a un lado de ti se siente un sicario, un asesino, pero arrepentido, porque a eso van a venir. Por eso es importante y es de consideración este mensaje, porque abre el panorama para lo que está en nuestras manos hacer. Amarnos los unos a los otros, y amarnos no es que la gente sea como tú esperas. Amar a la gente es aceptarla como a Jesús aceptó a la prostituta, al leproso, al ratero, al cobrador de impuestos. ¿Sí entendemos? Ok. Y vamos al siguiente punto. Estamos en el verso 15, ¿verdad? Ok. El tercer punto es: el amor de Dios se demuestra amando a los enemigos. Ve a Romanos 5, 6 al 8. Y ponle una separación porque vamos a regresar. Romanos 5. Katia, ¿puedes subir, por favor? Romanos 5, verso del 6 al 8. Pablo está diciendo lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, ¿qué dice? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que el amor de Dios hacia mí y hacia ti no es cuando te convertiste, es cuando eras ¿qué? Pecador. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Todavía no acabo, nada más quiero que cierres tus ojos. Y trae a tu mente por única vez la cosa más terrible que hayas sido capaz de hacer, y que hoy te des cuenta, que hoy te avergüences de eso.
que digas: ¿cómo fui capaz de hacer semejante barbaridad? ¿En dónde tenía la cabeza? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué ofendí a mi padre, a mi madre? ¿Por qué le fui infiel a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué robé? ¿Por qué defraudé? ¿Por qué me drogué? Yo no sé lo que hayas hecho, pero aún en la peor de tus versiones, ahí ubícate en ese lugar en donde estabas más lleno de lodo que nada. Ahí en ese momento Dios te estaba susurrando a través del Espíritu Santo: a pesar de esto que estás haciendo, yo te amo con todo mi corazón. A pesar de esta ofensa que estás haciendo, mi amor por ti no ha cambiado, porque fuiste destinado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fueses hijo e hija de Dios. Y yo te amo. Sé que un día vas a venir, te dijo el Señor. Sé que un día vas a venir a mis pies, y toda esa suciedad en donde hoy te estás revolcando, yo voy a limpiar cada parte de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. El amor de Dios es inmutable, quiere decir que no cambia. Y ahí, en esa alberca de lodo, de ahí la diestra poderosa del Señor te tomó de la mano y un día te dijo: sal, tengo un proyecto para ti, tengo algo grande para ti, quiero limpiarte y quiero lavarte. Ya abre tus ojos. Ahí el amor de Jesús era el mismo que hoy te tiene. Y yo he recordado, fue inevitable cuando yo pensé en este ejercicio, fue inevitable acordarme de mi vida pasada y decir: Señor, ¿por qué fuiste tan paciente conmigo? Porque aquí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo me acuerdo que cuando yo cuando tomaba y me embriagaba, yo puedo entender que el hecho de que hoy estoy predicando la palabra y que eso ha sido superado, que el Señor me ha sacado de todo eso, hoy puedo entender que hoy no me ama más el Señor porque soy pastor. El Señor me ha amado siempre de la misma manera, y ese amor quiere es el que tú reproduzcas con tus hermanos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero yo me he dado cuenta que la iglesia es la escuela del cristiano. Aquí es donde Dios nos muestra las facetas y las cosas de nuestra vida que Él quiere limpiar. Y hoy de lo que se trata es de conocer y de poner en práctica el amor, pero no el amor que te hicieron creer, sino el amor de Dios. Fíjate lo que dice. Regresa por favor a Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, y dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es, ¿qué dice? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor de Dios es el que nos interconecta, y lo que te pase a ti y a ti, o nos da gozo, a mi esposa y a mí, o nos duele. Y yo les contaba
hace algunos años una jovencita se acercó a nosotros y nos dijo: pastores, ¿puedo hablar con ustedes? Y nos dijo sí. La prédica había caído la presencia de Dios y ella necesitaba hablar con alguien, y se acercó a nosotros y nos empezó a contar que había sido abusada sexualmente por muchos años por una persona, y nos describió a detalle todas las cosas que ese animal le hacía, y fue inevitable que me doliera tanto que yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar. O sea, me dolió porque yo tengo hijas. Me dolió el corazón. Es más, yo necesitaba casi llamar a un pastor para que me ministrara a mí. Estaba yo muy dolido por lo que me estaba contando esa persona. Me dolió el corazón todo lo que le hicieron a mi esposa y a mí. Pero yo estaba perdiendo el control de mis emociones cuando yo debía haberme mantenido ecuánime. El dolor me ganó. Pero algo sucedió que me conecté con su dolor de ella, y eso hizo que la liberación empezara a fluir. Y de repente estábamos platicando, yo estaba llorando, ella estaba llorando, y de repente me volteó a ver, pero su mirada fue transformada completamente. Los ojos le brillaron y dije: ya está enchamucada esta niña. Y le hice una pregunta y le dije: ¿qué piensas de mí? Y se me acercó a la cara y me dijo: te odio. Le digo a mi esposa: prepárate. Empezamos a reprender todos esos espíritus que le habían pegado a los violadores, todos esos espíritus de abuso, todos esos espíritus de violencia, de menosprecio. Ella se sentía que no valía nada, y empecé a reprender todos esos espíritus, y en 10 minutos el Espíritu Santo la liberó. Cuando tenía años así, pero yo me di cuenta que la conexión entre nosotros tres hizo que el amor de Dios viniera sobre ella y la liberara. ¿Sí me entiendes? Por eso Jesús dice que sentía compasión por las multitudes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, decía Jesús. Veía la ciudad. ¿Cuántas veces quise cuidarte como la gallina cuida a sus hijos y no quisiste?, le decía a la ciudad. Y ahí nosotros entendemos, hoy vamos a entender si sabemos o no sabemos amar. No conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a los estándares que Dios establece en 1 de Corintios 13. Por ejemplo, los hermanos que hoy vinieron por su prótesis, gloria a Dios por sus vidas. Les amamos, son bienvenidos a esta casa, hoy y siempre. Esperamos que no sea la primera y última vez que nos visiten, pero ante todo, no los conocemos, pero no nos importa. Nosotros queremos demostrar el amor de Dios. ¿Están de acuerdo? Y queremos que el día que vengan ustedes sientan amor de parte de nosotros. Amén. Y cuando hay una atmósfera del amor de Dios, hay recompensa. Repite conmigo: hay recompensa. Y te voy a decir cuál es esa recompensa. Primera de Juan 4:12, ahí está. Fíjate bien. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, lo voy a volver a leer. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, le está hablando a la iglesia, le está hablando a una iglesia. Juan no le está hablando a inconversos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Quiénes estuvieron aquí el jueves?
Dios se manifestó de una manera impresionante, ¿sí o no? No, no hubo culto. Yo estaba aquí parado, dispuesto a dar el mensaje, y el Señor me dijo: no. Yo iba a presentar al pastor que va a venir el jueves, y estaba en mis labios decir: quiero decirles que hay un invitado especial para el próximo jueves, antes de empezar el mensaje. Y cuando iba a decir esas palabras, el Espíritu Santo trajo a mi mente una frase, a mi corazón una convicción, y me dijo: el invitado especial soy yo. Y me quedé callado, y me quedé tartamudo, no sabía qué hacer, y decidí guardar silencio unos minutos para saber qué hacer. Y acto seguido el Espíritu Santo me dijo: solo quiero que me adoren. Y les dije me tiré al piso, empezó a salir cántico nuevo de mi boca. El Espíritu Santo, todos empezaron a alabar a Dios, se volvió a subir el grupo de alabanza, y cayó la presencia de Dios de una manera impresionante. Te invito a que vengas los jueves. Ahora sí te anuncio que el próximo jueves tenemos un invitado. El invitado especial se llama Espíritu Santo, pero el invitado que tengo se llama Milton Lagunas, y es un pastor que va a traer tremenda bendición a tu vida. Te invito a que vengas el próximo jueves. Pero dice aquí: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, ¿qué dice? Y si no nos amamos, ¿qué pasa? Se va. Y a mí no me interesa pastorear una iglesia en donde el Espíritu Santo no está. Esta iglesia sin el Espíritu Santo y una reunión de Tupperware es lo mismo. En serio te lo digo. En la reunión de Tupperware también aplauden. Lo que hace diferencia de una iglesia en donde está Dios es precisamente el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que confronta, Él es el que cambia la mente de las personas. Él es el quien sana, el que restaura, el que da vida a lo que está muerto, el que restaura matrimonios, el que restaura vidas. Él es. Entonces, ¿nos conviene amarnos? ¿Cuál es la promesa? Que Él va a permanecer con nosotros. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo, dice mi esposa. ¿Conoces el Salmo 91? ¿Lo conoces bien? Hay un verso que son promesas preciosas para el pueblo de Dios. No lo voy a leer todo, te lo prometo, pero te voy a leer un verso que activa todas las promesas del Salmo 91. Yo no sé si tú sepas, pero hay un verso que activa todo el Salmo 91 para ti, y es el verso 14. Salmo 91, 14. Si no has leído el Salmo 91, léelo. Pero si lo quieres activar realmente en tu vida, dice el verso 14: por cuanto en mí ha puesto, ¿qué dice? Su amor. ¿Cuál es la recompensa? Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Jesús en el que yo creo, ese es el Dios en el que yo confío. Por eso debemos amarnos los unos a los otros. No significa que seamos perfectos, porque somos imperfectos, estamos aquí. Pero entre nosotros debe de haber la capacidad de que si algo pasa en el transcurso de tu vida, tienes que hablar con esa persona. No te puedes dar el lujo de guardar rencor a nadie, pero menos a un hermano de la iglesia, porque la atmósfera de aquí es donde vive y habita el Espíritu de Dios. Amén. Y en donde las personas van a notar la diferencia entre una y muchas iglesias. La diferencia se llama Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor.
Hay un ejercicio que te voy a poner en la pantalla y voy a relacionar los dones para terminar. Y en esa pantalla hay 3 ceros. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto valen esos 3 ceros? Y si yo le pongo otros 3 ceros, ¿cuánto vale? Nada, son ceros. Pero si yo le pongo un número a mi izquierda, ¿cuánto vale eso? 1,000,000. Así son los dones. Los dones son los ceros. El 1 es el amor. Si tenemos amor, los dones toman sentido. Si no tenemos amor, los dones no sirven para nada. Solo somos ruido, solo somos címbalos que retiñen, sin sonido, sin unción, sin nada. Necesitamos lo más importante, la plataforma es el amor, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar por último. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te quiero pedir perdón si he amado de una manera distinta a la que tú me estás enseñando hoy. Si he esperado que la otra persona viva de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo pienso para amarla. Hoy te pido perdón porque no había entendido el amor desde como tú lo ves, Señor. Yo he tenido expectativas en los seres humanos y han fallado, sí, pero yo también he fallado, también me he equivocado, y así me has aceptado, así me has limpiado y así me has perdonado. De la misma forma, enséñame a amar a mis hermanos dentro y fuera de la iglesia, a pesar de que no coincidamos, a pesar que tengamos diferencias, a pesar de que tengamos conflictos. Enséñame a amarlos de la manera que tú amaste a los que te traicionaron, a los que te crucificaron, y aún en la cruz dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Levanta tus manos, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuántos quieren el amor de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que venga del cielo un bálsamo de tu amor a mi vida, que cubras mi corazón, Señor, con tu amor, no con el amor, con tu amor, Señor. Enséñame a amar como tú amas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos haga salir de aquí llenos de tu amor, del entendimiento de lo que es tu amor, y que podamos salir y que podamos compadecernos del necesitado, del que tiene hambre, del que tiene sed. Pero lo primero es entender, comprender y tener en mi corazón tu amor, Señor, el amor con el que me perdonaste, el amor con el que me salvaste, el amor con el que me restauraste, Señor. Bendito y alabado seas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El amor de Dios sea contigo y sea derramado a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén y amén. Amén, amén.